Camboya es uno de los países más hermosos y fascinantes del mundo, un auténtico paraíso en la tierra. Pero hay un terrible peligro oculto en él también, una nación que ha sufrido como pocas la sanguinaria historia del siglo XX, y esta amenaza no es la resurrección de Pol Pot, el dictador que dio un nuevo significado a los términos campo de exterminio y crímenes contra la humanidad, o la conducta kamikaze de los conductores en sus caóticas calles, o que la gastronomía, belleza, hospitalidad y amabilidad de su pueblo te secuestre y jamás vuelvas al mundo enloquecido del hombre blanco. Ni siquiera un accidente de tráfico con elefantes. Es algo real y tangible, que te rodea, envuelve y conmociona, que acecha bajo la tierra. Como las arañas que aguardan a su presa, millones de minas antipersonales acechan a su próxima víctima. El 40% del país está contaminado y la mayoría de la gente está en peligro por las minas y los UXO. Y según nuestros datos, hay 2 accidentes por día. En un año tenemos a 700 u 800 personas heridas o muertas. Por fortuna, los camboyanos no están solos en este agujero negro, donde la miseria y las desigualdades son palpables desde que se deja atrás Tailandia y se cruza la frontera camboyana por Phoi Phet. En este país nadie mayor de 15 años suele sonreír. Un ejemplo es nuestro conductor hacia Battambang. Toda su familia fue asesinada durante el régimen de Pol Pot, el líder de los Khmeres Rojos. En esta ciudad nos aguarda Kiki Figueredo, obispo de esta comunidad, jesuita y primo de Rodrigo Rato, presidente del Fondo Monetario Internacional. Nuestras gentes que han sufrido la guerra y que están sufriendo ahora las minas, que tenemos accidentes todos los días. En este centro que tenemos aquí en casa tenemos un par de niños que han pisado minas este mes y pues están ya como olvidados, ¿no? Y ya no son prioridad porque se han comenzado otras guerras en otros sitios. Yo les diría a quien sean los señores de la guerra que por favor antes de empezar una guerra que se lo piensen más de 4 veces, porque las consecuencias duran años y años y las vidas que se destrozan son muchísimas. No solo la de la persona que pisa la mina o que es herida o que muere, sino su entorno familiar y todo. Y eso no lo reconstruye nadie en un día. En un día se destroza, pero se tarda en reconstruir una generación. Ateniéndonos a los datos y estimaciones y en base a nuestras capacidades, tardaremos muchísimo. Tal vez 40 o 50 años. Hay unas cuantas ONGs, hay unas cuantas curas y monjas que lo pueden hacer también y como que hay una responsabilidad institucional que está olvidada. Hay una responsabilidad que no se quiere asumir. Y entonces yo aprovecharía hacer un llamamiento a que el mal que se hace hay que pagar una restitución, una justicia de restitución para la gente. Battambang es una plácida y bella ciudad partida en 2 por el río que la comunica con el resto de Camboya. En la sede del obispado hay un refugio escuela para niños mutilados por las minas o afectados por la polio. A pesar de que se están llevando a cabo campañas de vacunación universales, el legado paranoico de Pol Pot ha dejado tras de sí un país arrasado, sin infraestructuras ni profesionales. En esta pesadilla orwelliana, la inmunización no existía para la Kampuchea maoísta. Según el gran hermano revolucionario, era el vehículo, junto a la familia, para la corrupción de los futuros Khmeres Rojos, los camaradas niños. En este marco incomparable de fanatismo político, Cruz Roja Internacional puso en marcha tras la retirada de Pol Pot a Pailin una fábrica de prótesis, la principal del país, a partir de un plástico ecológico, reciclable, barato
y fácil de tratar con medios mínimos. Antes de reunirnos con su responsable, fuimos invitados de honor a un pase de moda ortopédica. Sus modelos no visten ropa de diseño, son patrocinados por las más importantes y prestigiosas empresas fabricantes de armas del mundo. Es muy barata, menos de $1. Por supuesto, una mina antitanque es más cara, pero una antipersonal vale incluso menos si era fabricada aquí. Mi opinión personal es que el problema viene de las guerras. La civil camboyana, la camboyana contra América, luego Pol Pot y después la guerra con Vietnam. Que han afectado a la vida diaria de la gente hasta ahora. Es difícil de calcular, pero pienso que hablamos de 25 o 30.000 amputados por minas. Phnom Penh, capital de Camboya y bañada por el Mekong, es una efervescente ciudad llena de contrastes, donde los turistas pueden refugiarse junto a los lagos que rodean la ciudad o perderse en el caos monumental de la urbe, donde está presente el lujo de aquellos que se enriquecieron con 30 años de guerra frente a la extrema pobreza de los desheredados. A las afueras de la ciudad, en la carretera del aeropuerto, hay otro jesuita y otra titánica labor humanitaria en la Casa de la Paloma. El amor de este religioso por este pueblo casi le costó la vida a consecuencia de un ataque de malaria cerebral. La campaña internacional contra las minas ha hecho un gran trabajo y ha conseguido que muchos países firmen el Tratado de Ottawa. Desgraciadamente, los países que más minas producen en el mundo no lo han firmado, entre ellos Estados Unidos. Ellos tienen sus intereses y sus intereses van por encima de cualquier otra razón, por muy justa que sea. Te voy a contar una anécdota histórica. Tun Chanaret, que es el embajador de la campaña contra las minas, que fue el que recogió en nombre de la campaña el premio Nobel en el 97, es uno de nuestros trabajadores, está mutilado de las dos piernas. Fue a visitar a un primer ministro de un país europeo y le dijo: hemos venido aquí a pedirle que por favor dejen de fabricar minas y dejen de fabricar armas agresivas. La respuesta que recibió fue: desgraciadamente vivimos en un mundo en conflicto en el que necesitamos las armas. Entonces la respuesta de Tun Chanaret fue: Tun Chanaret es un hombre que viene del campo, perdió las dos piernas andando por el campo de arroz. La respuesta que le dio fue: ¿le puedo pedir un favor personal? Dice: sí, cómo no. Dice: pues mire, hágame un favor. Si usted quiere fabricar minas, fabríquelas, pero póngalas en su país, no las ponga en el mío. Y el primer ministro se quedó sin saber qué contestar. Bueno, pues yo le diría al señor Bush, todo lo que está usted gastando en armamento, al señor Bush y a todos los mandatarios del mundo, gástenlo en construir una sociedad justa. Y si ustedes todavía quieren gastar todo ese dinero en armamento, utilícese en su país, pero no vengan a utilizarlo en los países de los demás. Déjenos vivir y déjenos vivir en paz y en justicia. Para llegar hasta Tun Chenen tuvimos que embarcar en el mítico río Mekong y desde allí, cruzando los más de 100 kilómetros del lago Tonle Sap hasta Siem Reap, junto al legendario emplazamiento de Angkor Wat, cuna de la humanidad junto a Mesopotamia. En esta coqueta ciudad
Donde el turismo ha sustituido a la industria de la guerra, encontramos a Thun, el hombre al que años después de que una mina le arrancara las piernas, pero no la inocencia y la sonrisa, recogió el Premio Nobel de la Paz en Estocolmo, en nombre de la campaña mundial contra las minas antipersonales, cuya cabeza visible y voz que denunció a la opinión pública del planeta este crimen contra la humanidad fue la desaparecida princesa de Gales. Viajamos a Nairobi la semana que viene. Y cada gobierno que se ha unido asistirá. Y queremos hablarle acerca de lo que pasa en Camboya. Y especialmente de lo que ocurre en Angola, Ruanda o Bosnia. Por mi parte, especialmente estamos cansados de lo que ocurre con las minas antipersonales, porque cada día gente es muerta o mutilada. Y queremos detenerlo ya, queremos paz. Y queremos regenerar nuestro planeta. Para la limpieza de minas y evitar el desastre al que está abocado este país, una ONG británica, MAG, emplea a 500 personas en este trabajo, en su mayoría también con una trágica historia a sus espaldas, a raíz de las propias minas o de la pobreza. Pero todo tiene su génesis en un mismo punto: la guerra. MAG está trabajando y tiene una significativa presencia en Camboya, por supuesto. Laos, donde trabajamos desde 1994. Vietnam, donde trabajamos desde hace 6 o 7 años. También tenemos un programa en Sri Lanka, en Afganistán, y también nos movemos en otras áreas como en Sudán, Angola, en el norte de Irak por 10 años, Chad, la República del Congo y en el Líbano. Perdió la pierna en 1996. Estaba construyendo una casa cuando tuvo un accidente. Tenía 27 años cuando pisó la mina. Está casado y tiene 4 hijos. Es un poco difícil de estimar el número de minas en Camboya. En las zonas contaminadas, de acuerdo con los estudios, el 40% del territorio está afectado por minas y UXO. Camboya, aunque la guerra ya terminó hace mucho tiempo, desde diciembre del 98, aquí tenemos siendo accidentes de mina todos los días. En Camboya este año ha sido peor que el año pasado y estamos casi en 4 accidentes al día. Y en estas provincias aquí de la frontera con Tailandia es donde se centran los accidentes. Hay muchísimos países que viven con este problema, tantos que se me amontonan en la cabeza. Hay que recordar que las minas y bombas se mantienen activas por muchos años. Muchísimos países están afectados por la Segunda Guerra Mundial. Incluso si se mira a Europa, aún encontramos minas de la Primera Guerra Mundial, de hace casi 100 años. Yo creo que Camboya es uno de los países del mundo, entre otros, no el único, pero uno de ellos que ha sufrido consecuencias muy hondas de falta de justicia. Bueno, no hay que olvidar que Camboya ha pasado por un genocidio, el genocidio de Pol Pot con los Khmeres rojos, que diezmó la población. Ciertamente fue un diezmo de los 8 millones que tenía escasos Camboya en el año 75, pues más de 2 millones fueron ejecutados o murieron por falta de recursos durante el régimen de Pol Pot. Hay un drama aún mayor que las minas antipersonales, otro regalo envenenado de la guerra que implicó a Estados Unidos en el sudeste asiático.
Para evitar el abastecimiento del Vietcong desde el norte, la aviación norteamericana bombardeó de forma de misericordia durante años la ruta Ho Chi Minh, extendiendo además el conflicto a Laos y Camboya y provocando que millones de Huksos estén diseminados entre las fronteras de estos países. En la base de operaciones de Cruz Roja y Media Luna Roja en Phnom Penh, y tras ser invitados al cumpleaños de la delegada danesa en el antiguo reino Khmer, el responsable nacional del programa contra las minas nos explicó qué es un Hukso. Hukso no es una mina. Hukso es una bomba o una granada usada durante la guerra. Sí, hay muchísimas áreas afectadas. Si comparamos la masa total del territorio camboyano, es el más poblado. Las provincias más habitadas son las más afectadas por minas y bombas. El efecto sobre los civiles es muy grande. Sobre el 50% de las poblaciones están afectadas por minas o bombas. En Camboya, cuando miramos en un mapa, los Huksos son localizados a lo largo de la frontera con Vietnam. Y sobre las minas, están localizadas en las provincias del oeste, especialmente en la frontera con Tailandia. Y como puede apreciarse, todas las áreas marcadas en rojo son campos minados. La Unión Europea también tiene su delegación humanitaria en Camboya. Al frente de esta hay un español. Camboya tiene 6 millones de minas, quizá no es el país más minado del mundo, ¿no? Porque también hay países como Mozambique, Angola, que están muy minados debido a los conflictos que han padecido. Pero lo que sí es cierto es que el problema de las minas personales en Camboya o donde sea, pues es una lacra tremenda para la sociedad. En Camboya es evidente el número de minusválidos y amputados que hay debido a las minas, y esto no solo el problema físico de la persona, sino el problema social que conlleva a nivel de las familias, porque una persona amputada, una persona minusválida, no tiene futuro, ¿no? Y si no tiene futuro un cabeza de familia, la familia no tiene futuro. Las armas tienen un único propósito: matar. Puede maquillarse con muchas excusas y vestirse de heroicidades, pero el resultado final de la ecuación es siempre el mismo. El problema es mucho mayor cuando las armas son utilizadas para un doble fin. No soy un especialista en estrategia militar, pero sé que las minas son un arma defensiva. El problema es que si tomas un país como Camboya, donde hubo una guerra civil con varias facciones y cada facción minaba su territorio en función de sus propósitos, lo que tenemos es típico: líneas de minas sin demarcar y sin mapas. Lo que te da minas sin identificar, cerca de los ríos, las carreteras, y esto sirve para provocar el terror. Y esto es un escenario común en las guerras civiles. No como en las guerras convencionales, donde se marcan en mapas y son fáciles de localizar. En este caso, es un arma de terror, usadas para este fin. Se han vendido armas aquí a todos de una manera barata, de una manera facilísima, y ahora como que hay poca responsabilidad a la hora de asumir las consecuencias, ¿no? Hay ayuda, no hay que negar que hay ayuda para el desminaje, para las víctimas, para las personas que están sufriendo, pero no llega a las dimensiones, hay que decirlo clarísimo, no llega a las dimensiones de la destrucción ni de lo que se han gastado para destrozar la vida y la sociedad de este país.
Cuando hay un accidente con el cabeza de familia, eso le ocurre a toda la familia. Necesitan ayuda de emergencia, como arroz u otro tipo de alimentos. Y es que un mutilado no es solamente una persona que no tiene una capacidad de trabajo en principio como los otros, porque eso se puede ayudar a que haya una rehabilitación, sino que es una carga para la familia, que ya son pobres, que están viviendo a nivel de subsistencia y tienen que ocuparse de esa persona discapacitada. Y esa rehabilitación cuesta. Y es y poner esa persona que ha sufrido un accidente de mina o que hoy en día está discapacitada por la guerra, bueno, pues requiere unos cuidados, por decirlo así, del corazón. Lo que de verdad está minado es el corazón. Lo que de verdad ha sido dado por dentro es el corazón de la gente. Y lo que tenemos que hacer es rehabilitar la vida y el corazón de esas personas. De hecho, el área más afectada de Camboya es el noroeste, a lo largo de la frontera con Tailandia. Pues fue el último agujero en el que lucharon los Yemeres Rojos. Pues en Tailandia tenían su retaguardia y los suministros. Esto es por lo que este área, en lo que fue la selva, combatieron hasta el final. Was typically an area where the fighting were taking place because the Khmer Rouge Uno de los lugares más terribles del mundo es Pailin, la última madriguera para el reino de terror de Pol Pot. Allí, en uno de los vértices del Triángulo de Oro, donde se saqueó la riqueza diamantífera de la región, se arrasaron las selvas para vender su madera y sus habitantes vivían en el auténtico corazón de las tinieblas, quedó para la posteridad una de las zonas más minadas del planeta. De hecho, la deforestación, las minas y la caza furtiva para coleccionistas han extinguido al emperador de la jungla. Los únicos tigres que quedan en Camboya son de peluche. Los riesgos de entrar en Pailin son tan altos que hubimos de firmar un documento a MAG, nuestros guías, para eximirles de responsabilidad en caso de que sufriéramos un accidente con las minas. Necesitamos que dejen de existir las minas. No más armas alrededor del mundo. Yo, especialmente, quiero destruir todas las armas y dejar un mundo limpio para nuestros hijos. Camboya es una sociedad tolerante y abierta, como todas las del sudeste asiático, y al igual que el resto pluriétnica y religiosa, donde conviven en paz mayoritariamente budistas junto a una minoría musulmana. Pero al igual que en el resto de Asia, también una minoría está escorándose hacia el fanatismo wahhabita de Osama Bin Laden. Hay rumores de connivencia entre señores de la guerra camboyanos y Al-Qaeda para el uso de campos de entrenamiento de terroristas islámicos. En Camboya, señores de la guerra, señores de las empresas de los armamentos han, sin ningún escrúpulo, han apoyado, han vendido, han hecho que aquí Camboya sea un lugar de experimento de armamento y nos ha quedado aquí todo. Nos han quedado aquí minas que se cuentan más que ciudadanos y minas de plástico, minas bien sofisticadas que son indetectables y aquí nos han quedado y siguen destrozando a la vida de la gente. Hoy, no estoy hablando de accidentes de antes de ayer o de hace 8 meses. Hoy, en un conflicto que se ha acabado en el 98.
El ser humano se ha dedicado con verdadero interés a exterminarse mutuamente, con suma ferocidad y precisión. En el mundo rico y occidental también sufrimos las consecuencias de ello, pero no a los niveles de los más pobres. ¿Tendríamos que vivir europeos o americanos con millones de minas para detener esto? Yo creo que... Yo siempre he puesto el ejemplo, yo me acuerdo que yo vivía en Madrid, estaban construyendo la M30 al lado de mi casa y antes de que construyeran ningún paso peatonal para cubrir la M30 tuvieron que morir muchos niños atropellados, ¿no? Cuando ya habían muerto 5 o 6, entonces es cuando el gobierno de Madrid se decidió a poner los pasos elevados para cruzar la M30. Es cierto que cuando muere un occidental en un país en vías de desarrollo, la opinión pública se siente muchísimo más tocada porque es como si muriera uno de los suyos, ¿no? El número de heridos y muertos que tenemos en Camboya al cabo de un año es de 800. El año pasado tuvimos 750, pero todas estas personas afectadas por explosiones lo son en su mayoría por minas y que no pueden utilizar la tierra para el cultivo o incluso para cruzar e ir al colegio. Hay millones de personas afectadas en su vida diaria por las minas o bombas. Partimos hacia Pailin al amanecer. Nos esperaba un viaje de 5 horas por una carretera infernal y plagada de minas, a un lugar donde los traficantes de heroína, diamantes y armas impusieron su ley durante décadas, y donde aún hoy es dudoso que el gobierno controle realmente la situación. Nuestro traductor, un joven de 19 años, es un ejemplo de lo que es un verdadero héroe, no una máquina de matar armada hasta los dientes, sino un estudiante de inglés dispuesto a jugarse la vida para que el mundo sepa lo que ocurre en su país. Una gran nación no es aquella que tenga más armas, sino la que tenga ciudadanos de esta talla, desafiando el miedo que conlleva este acto, pues a la mayoría de los camboyanos la sola mención de Pailin les provoca que una sensación de infinito terror les recorra el espinazo. Vamos al encuentro de un sitio en el que reinó la locura y el horror, según Joseph Conrad, el verdadero corazón de las tinieblas. Mi tío vivía cerca de un campo de minas y perdió su pierna. Ahora está en el hospital y tengo miedo. Muchos de mis parientes viven en el campo, en zonas muy minadas, y espero que tengan mucho cuidado para escapar de ella. Todos somos responsables, no solo los gobiernos que aún fabrican minas, como Estados Unidos, Rusia, China o Corea del Norte. Todos los políticos que permiten que mueran miles de niños por hambre al día, o que 1.000 millones de personas vivan ese día con menos de un euro, y los ciudadanos que consientan eso a sus gobernantes. Pero con total seguridad, más que responsables, los mayores criminales, además de los instigadores de las guerras, son los traficantes de armas, los que se enriquecen a costa de la sangre de los inocentes, mientras que lugares muy conocidos son envidiados, respetados y sus mansiones ocupan páginas de la prensa del corazón. Este es un punto muy importante, hablar del negocio, del dinero y de los traficantes de armas, que aún producen minas y armas para que nos matemos unos a otros, los seres humanos alrededor del mundo. No puedo detenerlos. Pero rezo y les pido por Dios que dejen de hacerlo y que conviertan sus fábricas para producir comida para todo el mundo, porque eso es lo que necesitamos y no armas. Es muy complicado hablar de esto. Creo que las personas que trafican con armas no son conscientes realmente de lo que hacen. O son insensibles y consideran que es solo un negocio.
También veo que estas personas separan moral de negocios. Y por eso venden armas mortíferas para asesinar a gente. El problema del tráfico de armas y de que se beneficien, bueno, pues ese es el negocio de las armas, que no es solo en Camboya con las minas, es un poco extendido a todo el mundo, ¿no? Yo no voy a meterme a juzgar eso. Los resultados están ahí y si tú has filmado y has visto cosas, yo creo que las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿no? Tengo esperanza en la lucha contra las minas. Hoy tenemos 184 países que han firmado el Tratado de Ottawa. Todavía presionamos a Rusia, China y Estados Unidos, que aún no han suscrito el tratado. Ellos tienen poder, tienen dinero, tienen todo en sus manos. Esperamos que un día destruyan todas las armas y espero al 100% que los ricos se unan para limpiar nuestro mundo. Hemos encontrado minas de todos los países, de China, manufacturadas aquí. Por desgracia, este problema viene de que se podían comprar en cualquier lugar. Para fines militares en el pasado. Llegamos a mediodía a Pailin. Tras almorzar en una casa que se encarga de preparar la comida para los desminadores, fuimos al campamento de Mag junto a la frontera de Tailandia. Según nuestros guías, éramos los primeros periodistas que llegaban tan lejos aquí. Solo un norteamericano nos superaba, tras encontrar los restos de Pol Pot. La situación era de por sí asfixiante. La temperatura era de 46 grados y la humedad del 96%. Prácticamente respirábamos agua. El saber que en esta provincia hay sembradas 2 millones de minas no mejoraba el cuadro en absoluto. Un paso en falso nos podría costar como poco las piernas. Allí entrevistamos a un equipo de desminaje, un salario de miedo. Aquí hay trabajando 26 personas. 6 de ellas son mujeres. Aquí hay gente muy pobre que se han alimentado de organizaciones de caridad. Este es el segundo campo de entrenamiento. El segundo es Sekon Rip. En 3 semanas empezarán a trabajar en verdaderos campos de minas. Al principio, cuando las chicas vienen a entrenarse, están muy asustadas, pero cuando aprenden a protegerse, lo superan. Yo espero un futuro mejor para Camboya, como en el resto del mundo, porque ahora hay paz. Muchísimos niños saben dónde está el peligro y los padres les dicen dónde pueden jugar o no. Mientras la muerte sea un negocio, las guerras serán lucrativas. A más sangre, mayor margen de beneficio. No hemos aprendido de los horrores de Hitler en Europa o de los millones de cadáveres que regaron hace 30 años al sudeste asiático. A algunos no les importa. Siempre habrá muertos de hambre que lo paguen con su vida. Bueno, yo me pregunto, ¿quién decide por países como Camboya? Yo creo que los que deciden por las guerras, que muchas veces hay muchos intereses económicos, en los que el interés económico de las grandes empresas que tienen fábricas de muchas cosas, y entre otras hay armamento. Se fabrican de todo, una técnica alta, y entre otras hay armamento. Aquí hay que pedir responsabilidades.
hay que ver responsabilidades porque están haciendo que en este país, como en otros muchos países pobres, que la gente no pueda salir adelante. Yo no quiero la guerra para mí. Perdí las piernas en la guerra civil. Ahora, especialmente hoy, no quiero ver más ejércitos usando armas, minas o bombas. Quiero preguntar o rogar al señor Bush, detenga esto por favor, y por favor, regala paz a nuestro mundo. Se convertirá en el hombre más famoso y será recordado por siempre. Y por favor, ayude a todos los refugiados de Irak. Y para mí es muy evidente en la guerra de Irak ahora. ¿Por qué esta guerra? ¿Por qué estas acciones militares? Yo creo que lo que hay detrás son intereses económicos, estratégicos, probar un armamento para ver si vale o no vale, y te someten a una sociedad en la miseria y en la destrucción, ¿no? Irak está, yo creo que se le puede llamar con facilidad una guerra civil. ¿Y quién ha metido a toda esta gente en una guerra civil? Pues 4 empresas que se dedican al armamento y 3 señores políticos que se decretaron que a este país hay que cambiar el gobierno porque son sospechosos de tener unas armas sospechosas que nos pueden ayudar. Y después todo es un montaje que es mentira. Y nos han dejado a una población destrozada, en caos. Y a ver ahora quién repone a este país, a Irak. Aquí somos víctimas de conflictos que no ocurren aquí. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses yo he sido testigo de cómo muchas personas en los pueblos de los alrededores se ganan la vida conduciendo una moto y llevando a la gente del pueblo al mercado. Es lo que aquí se llama el taxi moto, la moto dup, como se llama en Camboya. Bueno, pues yo he sido testigo de cómo muchos han tenido que dejar ese trabajo por la subida de precio del petróleo. Tienen que cobrar más dinero y la gente en el pueblo no tiene porque son pobres. Y entonces no tienen suficiente para ganarse la vida y han tenido que dejar ese negocio. Bueno, a mí me gustaría traer aquí al señor Bush, por ejemplo, y decirle, señor Bush, cuando usted decidió empezar la guerra con Irak, ¿pensó usted acaso en esas consecuencias o no las pensó? Entonces yo digo, lo que nosotros hagamos en España o en el sitio de origen nuestro donde estemos no es indiferente, tiene consecuencias que llegan a los países pobres y los países pobres no las pueden solucionar. Entonces el ser activos en política, el ser activos en cualquier movimiento que lleve a una sociedad más justa tiene como consecuencia que los países pobres van a tener un futuro más justo. El proceso de limpieza de un campo de minas es con seguridad el trabajo más peligroso del mundo. Primero hay que revisar el equipo de detección de metales. Más tarde, tras identificar la mina, hay que marcar unos ángulos de protección para resguardarse lo máximo posible de una explosión. Después, como si se tratara de manejar a un bebé recién nacido,
Hay que clavar la bayoneta con una milimétrica precisión para ubicar el artefacto. Luego hay que limpiar de tierra alrededor de la mina. Una vez hecho esto, llega el momento crítico. La tensión puede verse dibujada en el rostro de esta chica. Un movimiento en falso, cuando menos, significa la amputación de los brazos y probablemente la ceguera. Sin tanta fortuna, la muerte. Si todo sale bien, se marca la mina y un silbato sirve de aviso al jefe de artificieros. En este caso, aún podrás vivir un día más y otro inocente habrá salvado sus piernas. Tin Narit tiene 27 años de edad. Está aquí primero porque su familia es muy pobre y necesita dinero para ayudarles. Y segundo, porque quiere ayudar a su pueblo, los camboyanos. En su familia no hay afectados, salvo su tío, que perdió la pierna. A mí me gustaría tener la oportunidad de acompañar a las personas que han fabricado las minas, que han puesto las minas, que han provocado las minas como ejemplo de otros muchos desastres, y llevarles al lado de las víctimas y conocer la situación en la que les han dejado. Un monje budista ha escrito una oración, poema, que yo lo uso como referencia. El poema empieza diciendo: el Camboya ha sido víctima de un gran sufrimiento, pero ese gran sufrimiento puede provocar una gran ternura, y la ternura pone paz en el corazón de un hombre. Ese hombre es capaz de ir desarrollando paz y poner paz en una familia, y esa familia puede poner paz en un pueblo, y ese pueblo puede poner paz en una nación, y esa nación puede poner paz en el mundo. La idea de ese monje budista era, viendo y contemplando el sufrimiento, tienes muchos caminos. Un camino puede ser el suicidio, otro camino puede ser la ternura, y ese es el camino que puede dar la vuelta a la realidad de mal, a la realidad de agresión. Yo quisiera tener la oportunidad de coger a todos los que han provocado ese sufrimiento y que lo vean, que sean testigos de lo que han destruido, y a lo mejor eso podría cambiar algo, podría desarrollar una gota de ternura que sería suficiente como para que esto cambiase. Tras todos los horrores imaginables, Camboya empieza a despertar de su pesadilla, con esperanza en un mañana mejor, con la experiencia de quien escapa a las tinieblas y asiste a un amanecer en calma. Inside